Muy buenas tardes, muy buenos días a todos y muy buenos días a todas. Les saluda el doctor Edwin Morales Cortés. Tengo el privilegio de poder presentar a nuestro conferenciante, el doctor José Álvarez, conocido como Manolo. Él estará a cargo de la conferencia titulada Diversidad e Inclusión en los cursos en línea para el estudiante ciego. El profesor José Manuel Álvarez Cabán, Manolo, es una persona ciega, pero con gran visión de vida. Es un fiel creyente de la inclusión social, por eso ha dedicado su vida a promover el acceso a la tecnología para todos por igual. Es un innovador tecnológico y programador de apps, softwares educativos y videojuegos accesibles para niños ciegos, podcaster, investigador y profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Allí imparte cursos de asistencia tecnológica y sobre educación especial. Ha ofrecido cursos de tecnologías accesibles como profesor invitado en la Universidad de Massachusetts, UMass, así como talleres en universidades en Panamá, México, República Dominicana y España. Igualmente, formó parte del equipo de Johnson Space Center de la NASA en el desarrollo de un software para el aprendizaje de ciencias para estudiantes ciegos. Por 20 años trabajó como coordinador de accesibilidad electrónica en el programa de asistencia tecnológica de Puerto Rico del Instituto Filius de la Universidad de Puerto Rico, donde fue el proponente de la creación de la ley número 229 de 2003, que garantiza la accesibilidad de las páginas web de las agencias del gobierno de Puerto Rico, y a su vez ofreció asistencia técnica a la Comisión Estatal de Elecciones en los procesos de implantación del sistema de voto mediante teléfono para las personas ciegas. Asimismo, apoyó la iniciativa que desarrolló las primeras ATH parlantes en Puerto Rico por el Banco Popular de Puerto Rico. El docente es producto de escuelas públicas de Puerto Rico, donde gracias a sus maestras de educación especial aprendió a leer y a escribir en braille, caminar usando un bastón guía y otras destrezas necesarias para su educación como estudiante ciego. A pesar de todas las adversidades encontradas por ser un área de estudios de alto contenido visual, el docente logró completar un bachillerato en administración de empresas en la concentración en programación de computadoras en la Universidad del Estado de Nueva York. Luego realizó o cursó una maestría en educación especial y sus estudios doctorales en administración de programas de educación especial. Como persona ciega, Manolo, desde su niñez, tuvo que sobrepasar todo lo no se puede que constantemente recibió o escuchó en diferentes contextos, los cuales participó en clara desventaja y que sin embargo tuvo que afrontar y lo hizo exitosamente. Manolo ha tenido unas cualidades y unas actitudes positivas y unas grandes expectativas de la vida. Es un enemigo acérrimo de las excusas, es muy creativo y siempre busca la forma de superarse a sí mismo. Manolo tiene la vocación incansable de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. El docente es reconocido internacionalmente como un referente en el área de tecnologías para personas ciegas en el idioma español, gracias a sus proyectos innovadores como lo son la creación de su portal web, manolo.net, en 1996, softwares educativos, videojuegos para niños ciegos, apps para celulares y tabletas, y su podcast Tiflo Audio, y la creación de su fundación manolo.net, la cual promueve que los estudiantes de educación especial puedan alfabetizarse y adquieran destrezas de pensamiento computacional y programación. Manolo posee valores morales tales como la honestidad y el respeto por los demás, valores espirituales y sociales, porque ha servido sin ánimo de lucro a un sector en desventaja. En las áreas de educación y empleo para las personas ciegas, especialmente en países pobres, hispanos, parlantes, valores que se extienden a su vida personal, ya que todos sus aspectos profesionales son apoyados, compartidos, convertidos en proyectos familiares, y hay muchos testimonios que dan fe del quehacer y los resultados de impacto alcanzados por Manolo. Manolo se ha caracterizado por promover la igualdad tecnológica para las personas ciegas desde Puerto Rico para todo el mundo. Queremos entonces presentarles a nuestro próximo conferenciante con el tema diversidad e inclusión en los cursos en línea para el estudiante ciego. Él estará a cargo de ese tema. Las preguntas oportunamente las podrán hacer a través del foro de Blackboard o se les dará instrucciones para utilizar el foro de Moodle. Con ustedes,
Manolo. Saludos, muy buenos días a todos. Voy a activar mi lector de pantalla para comenzar la presentación y compartir la pantalla. Por favor, valídenme que me pueda estar viendo y me puedo estar escuchando. Perfecto. Voy a compartir, activar mi lector de pantalla. Denme un minutito nada más para poder activar entonces también la presentación de PowerPoint y me validan que todo esté saliendo bien. Estoy activando ahora mi lector de pantalla para comenzar con la presentación de PowerPoint. Días mañana segundo encuentro tiempos un la columna 30 accesibilidad continua la columna 4 0 indicador de competición diversidad de inclusión de los cursos de vida para estudiantes de 2 diversidad de inclusión de los cursos de vida para estudiantes de 2 senador Alberto de diciembre 2020.ptx PowerPoint diapositiva esperando a PowerPoint diálogo PowerPoint Suides diversidad de inclusión PowerPoint Suides diversidad de inclusión de los cursos de vida para estudiantes de 2 senador Alberto de diciembre 2020.ptx diversidad de inclusión de los cursos de vida para estudiantes de 2 días mañana segundo encuentro tiempos un mira dos columnas accesibilidad continua dos columnas 0 indicador de competición mira dos columnas PowerPoint Suides diversidad de inclusión de los cursos diapositiva diversidad de inclusión de los cursos de vida para estudiantes de 2. Bueno, pues muy buenos días a todos. Sí, le valido que usted Sí. se ve, se escucha bien y ya la presentación se está mostrando. Pues muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Un privilegio, un honor estar aquí compartiendo con ustedes esta información tan importante que voy a estar desarrollando relacionada al área de la accesibilidad digital, la educación a distancia, la educación remota y su accesibilidad para las personas ciegas. Voy a estar desarrollando una presentación en PowerPoint y luego voy a hacer una demostración al final sobre cómo un estudiante ciego puede acceder a diferentes materiales en diferentes formatos electrónicos y cómo pueden ser de una manera accesible y cómo no. O sea, algo práctico de lo que les voy a estar hablando primero. Vamos a comenzar con la educación virtual, que es lo que tenemos hoy día, ¿verdad? Hemos visto que en los últimos años ha habido una tendencia donde cada vez la educación por medio del Internet y una educación remota tenía una mayor aceptación y más instituciones educativas adoptaban esta manera de educar. Sin embargo, en marzo de este año, aquí en Puerto Rico, y algo que es un acontecimiento extraordinario a nivel mundial, pues por razones del COVID-19, ¿verdad? Del coronavirus, las instituciones, tanto universitarias como el Departamento de Educación y colegios privados, tuvieron que súbitamente cambiar la manera en que educaban de una presencial a una virtual, a una remota. Fíjense, como de la noche a la mañana, entonces la educación remota se ha convertido en sí o sí. ¿Ves? Ya todos, la manera de acceder a la educación era de una manera virtual. Entonces, fíjate cómo este acontecimiento nos ha puesto en esta situación
Y nosotros entonces tenemos que procurar que esta educación sea accesible para todos nuestros estudiantes, para todos, incluyendo los estudiantes ciegos. Les voy a explicar cómo yo voy a dividir mi presentación y cómo ese proceso de una educación remota yo lo presento para que sea de manera accesible, digital a los estudiantes ciegos. Vamos todos a pensar, vamos a hacer un ejercicio, vamos todos a pensar en un círculo. Nos imaginemos un círculo, ¿verdad? No importa que tú puedas moverte por ese círculo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, el círculo va a ser nuestra base y ese círculo es el Internet, la conexión al Internet, porque es lo primero que nosotros necesitamos para una educación remota, conectarnos al Internet. Luego dentro de ese círculo vamos a imaginarnos un triángulo y las tres puntitas de ese triángulo van a estar tocando el círculo. Eso significa que el Internet va a alimentar ese triángulo, esa conexión de Internet va a alimentar ese próximo proceso que les voy a comentar. Y ese triángulo, en la punta de arriba, va a ser, se lo vamos a asignar a la plataforma educativa. Esa es la base, ¿ves? Primero nos conectamos al Internet y luego nos conectamos a una plataforma educativa. Por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico, pues usamos Moodle para nuestros cursos. O en una plataforma, por ejemplo, ahora estamos usando Blackboard o hay plataformas donde usted utiliza una videoconferencia, donde usa Google Meet, o puede utilizar Zoom, o puede utilizar Microsoft Teams. Por lo tanto, la plataforma es importante. Y fíjate que la plataforma es algo que se le da al estudiante. Tú te vas a conectar a esta plataforma y eso es algo que la institución educativa selecciona. Pues ya las plataformas tienen integrados unos elementos de accesibilidad. Dependiendo de la plataforma que se seleccione, pues se pueden activar o se pueden utilizar de unas maneras en particulares. Luego de esa plataforma, me conecté con el Internet a una plataforma, nos vamos moviendo por ese triángulo hacia la próxima esquina del mismo, que sería la parte inferior izquierda, si hacemos el ejercicio mental, y eso va a ser los documentos, el delivery, cómo el profesor va a ofrecer ese curso y los documentos que él va a utilizar. Fíjense que ya esa segunda parte es una responsabilidad del profesor. ¿Ves? El profesor puede utilizar presentaciones en PowerPoint, documentos en Word, documentos en PDF. Bueno, él utilizará los documentos que él entienda para el delivery de su curso, enlaces a páginas web, videos de YouTube. ¿Ves? Ahora, no importa el que él utilice, tienen que ser accesibles. Y eso es responsabilidad del profesor, que pueda proveer los documentos que está utilizando para su curso de manera accesible. Y yo le voy a dar una demostración de cómo crear un documento accesible. Y luego nos vamos a mover, caminamos por ese camino que nos falta, por esa carretera para terminar el triángulo, al área de la asistencia tecnológica. Entonces, esa área de la asistencia tecnológica la dividimos en dos. El equipo, la tecnología que está utilizando nuestro estudiante ciego y el adiestramiento que él necesita. Él necesita tener unas destrezas tecnológicas para poder utilizar esa tecnología y poder accederlo. Entonces, fíjate que lo importante de las tres, esa plataforma que integre esos elementos de accesibilidad, movernos a los documentos, que es el profesor, y entonces finalmente cuando llega al estudiante, el estudiante puede accederlo porque tiene las destrezas tecnológicas y los documentos están siendo accesibles. Así que eso es el paso, eso básicamente pues completa lo que es el proceso de una educación y una accesibilidad digital hacia los estudiantes ciegos. Se tienen que cumplir las tres puntas de ese triángulo. Vamos a verlo, vamos entonces ahora a continuar con la presentación. Ahorita yo le voy a dar una demostración práctica de eso. Lo próximo que le hablo es el marco legal, extremadamente importante, tanto en la educación especial como con nuestros estudiantes con diversidad funcional,
Las leyes son base en su proceso de igualdad. Y las leyes hoy día tienen otra tendencia a integrar accesibilidad digital. ¿Ves? Antes había una ley, por ejemplo, en los 70, en los 80, y tú veías que la ley procuraba que hubiera una accesibilidad física, ¿verdad? Que si había un edificio, pues tendría que haber una rampa o tendría que haber un elevador. Pero ya en los 90 y en los 2000 se integran también la accesibilidad digital, que si se utiliza tecnología, si se utiliza internet, también sea accesible, ¿verdad? Para que todos los estudiantes lo puedan acceder. Hay diferentes leyes. Yo le quiero hablar un ejemplo en particular de un precedente. ¿Por qué? Porque los precedentes son fundamentales a la hora de que cuando los jueces toman decisiones, cuando los tribunales toman decisiones en caso de accesibilidad digital. Y yo le voy a hablar de la ley ADA, que es una ley de 1990, cumplió 30 años y se le conoce como la ley de los derechos civiles de las personas con discapacidad. Y es sobre un precedente que sucedió a finales del pasado año. Y este es un caso, que es un caso que se le conoce como el caso de Domino's Pizza. Y este caso, muy interesante porque viene del año 2016, comenzó, y cuando un ciudadano, una persona ciega en el estado de California, quería pedir una pizza. Y él fue a su celular, al app de Pizza, y él con su lector de pantalla, pues pudo acceder a ciertas partes, pero él quería pedir la pizza que él integrara sus propios ingredientes, crear tu propia pizza. Y esa parte no era accesible, esa programación, el lector de pantalla no se lo pudo leer. Y fue a la página web de Domino's Pizza del área de California, pero no tuvo suerte tampoco. Básicamente era un web app, lo mismo que se veía en la página de internet, era la misma aplicación del celular. Y él no pudo pedir la pizza. Este ciudadano demandó a Domino's Pizza por discrimen en un tribunal de distrito en California. Y alegó de que no tenía, la página no era accesible y que él no pudo ordenar la pizza. El tribunal de distrito falló a favor de Domino's Pizza. Domino's Pizza, el argumento que trajo fue que él pudo haber llamado por teléfono. Y como cualquier otra persona, si llamaba por teléfono, hablaba con un representante en Domino's y se le enviaba la pizza a su casa. Entonces, el ciudadano fue y llevó su caso, lo apeló al Tribunal del Noveno Circuito, que es un tribunal de más alta jerarquía en los Estados Unidos. Y este tribunal entonces determinó que no, que basado en la ley ADA, en el título 3 de igualdad de acceso, ¿verdad? Domino's Pizza tenía que hacer su sitio accesible porque el ciudadano lo que realmente quería era él pedir la pizza independientemente por él mismo. Y fíjate lo importante de esto. Las esencias de las leyes de educación especial lo que promueven es la independencia. Y este ciudadano tenía su tecnología, tenía su lector de pantalla, tenía las destrezas tecnológicas, tenía el conocimiento, tenía el dinero para comprar la pizza, tenía el interés, pero no se hizo la plataforma accesible y él no lo pudo hacer. Así que el Noveno Circuito dijo que Domino's Pizza había discriminado contra el ciudadano. Fíjate que tampoco Domino's Pizza en este caso podía alegar que era un costo alto el hacer esto accesible porque desde una perspectiva legal esto es fácilmente lograble. Esto es seguir una guía que yo se las voy a explicar próximamente. Entonces, Domino's Pizza dijo, no, yo voy a ir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el tribunal de más alta jerarquía, y al año, a finales de cada año, ellos atienden ciertos casos, un número bien limitado de casos, de los miles de casos que entran, y Domino's Pizza llevó entonces su caso al Tribunal Supremo. A finales del año pasado, el Tribunal Supremo determinó que no iba a haber el caso porque el caso estaba resuelto y que Domino's Pizza había discriminado contra el ciudadano. Entonces, este es un precedente que luego que se emitió en los diferentes tribunales de distrito en los Estados Unidos,
ya se han visto cientos de casos de accesibilidad digital y es un precedente favorable a la accesibilidad digital de las personas ciegas. Y le pongo este ejemplo porque es un precedente legal, porque vemos que la ley ADA es de 1990, y ese era otro argumento que daba Domino Pizza, que era una ley de 1990 y que en la ley no decía la palabra Internet. Pero aquí no es la palabra Internet, aquí es que tú estás dando un servicio, y si tú vas a dar ese servicio, lo tienes que dar en igualdad para todos. Y eso es en la empresa privada. Imagínense las agencias de gobierno o las organizaciones institucionales que reciben fondos federales y todavía hay leyes más estrictas sobre la igualdad de acceso. Así que es importante este caso. Al final le voy a dar una referencia donde pueden ver un escrito que yo hice analizando el caso. Por lo tanto, ¿cómo nosotros permitimos que nuestros estudiantes ciegos tengan igualdad de acceso a nuestros cursos siguiendo los principios del diseño universal? Y el diseño universal lo que nos dice es que vamos a utilizar la misma plataforma, se van a utilizar los mismos documentos, pero se tienen que tener unas consideraciones. Y esas consideraciones yo se las voy a explicar ahora, que son unas guías. Hay unas guías ya establecidas, lo que se conoce como un estándar. Siempre debemos procurar el estándar, o sea, no reinventar la rueda. Y hay la WCAG, que es de la W3C, que es una organización internacional que promueve muchas áreas del Internet, y una de ellas es la WAI, que es para el Web Accessibility Initiative, para la accesibilidad del Internet e información digital. Yo se lo voy a estar explicando en la próxima diapositiva. Ya hay unas guías internacionales y esas guías sirven de base. En los Estados Unidos está la sección 508, que es una enmienda que se hizo al acta de rehabilitación, a esa legislación, y ahí establece unas guías, pero toma de base la WCAG, aunque pues la sección 508 pues tiene menos guías en particulares porque básicamente se enfoca en información gubernamental, en servicios, pero la guía sigue siendo la WCAG, esos estándares. Y en Puerto Rico está la ley 229, que pues también promueve el que los servicios y agencias del gobierno también sean accesibles. Así que sí hay una guía y hay unos estándares. Esas guías son técnicas. Y eso el programador, el webmaster, puede ir a esa guía y le dice cómo convertir las diferentes informaciones digitales a que sean accesibles. Muy bien, vamos a hablar de las guías de accesibilidad de la WCAG, que es la base. Entonces, yo le dije que eso era una guía técnica, pero como esta es una conferencia, ¿verdad?, que queremos dar un conocimiento general, ¿verdad? No es una conferencia que yo le estoy dando a programadores o que le estoy dando a personal técnico. Yo le voy a explicar de manera sencilla y práctica, primero lo de la explicación y luego voy a hacer una demostración para que ustedes puedan ver la importancia de esas guías. Las guías las podemos dividir en 4 áreas. La primera área, si nosotros hacemos un documento, ¿verdad? Vamos a hablar de un documento, o hacemos una página de internet, cualquier información que sea digital, nosotros tenemos que procurar que la misma sea perceptible. Así que la primera parte de esa guía nos dicen que la información sea perceptible. Tú me dices, Manolo, ¿qué es que la información sea perceptible? Bueno, si usted hace una presentación de PowerPoint, por ejemplo, e incluye una foto o una imagen, usted la tiene que describir en texto, con texto alternativo, para que el lector de pantalla pueda leer, entonces, y la persona ciega pueda entender, ¿verdad? Y comprender el por qué está esa imagen y poder entonces acceder, tener igualdad de acceso a la misma. Y eso se puede lograr. Yo ahorita le voy a dar un ejemplo luego que termine esta guía, pero si usted está utilizando PowerPoint o está utilizando Keynote o Google Slide, cuando usted integre una imagen, usted debe ir a las configuraciones de la imagen o le puede dar el botón derecho del mouse y ahí en algún momento le tiene que decir o que editar la imagen o le tiene que decir
texto alternativo, alt text, y entonces usted lo escribe. Yo le voy a dar un ejemplo próximamente. Y eso es hacer la información perceptible. Igual que si usted coloca un video, ese video o se le tienen que poner closed caption para que una persona que lo acceda, por ejemplo, una persona sorda que no escuche ese contenido pueda leerlo de una manera visual, o le tiene que incluir un enlace a una descripción en texto de lo que aparece en el video. Pues fíjense que eso es otro ejemplo de lo que es hacer información perceptible. Entonces, que todo el mundo pueda percibir esa información. Entonces, la segunda parte de la guía es la operabilidad, el hacer la información operable. Por ejemplo, si usted hace una forma, yo le voy a dar una recomendación. Nunca haga una forma en PDF. Cuando usted va a hacer una forma, use Google Form o use algún tipo de alternativa de forma que sea basada en el web, en HTML, porque esas ya integran accesibilidad. ¿Por qué? Porque usted envía una forma en PDF y hacer una forma PDF accesible requiere integrar atributos, requiere código y requiere un conocimiento bastante extenso. Porque yo como persona ciega, cuando entro a un formulario, y el formulario, ¿cuántas veces yo no he entrado a un formulario y me dice nombre? Yo presiono Tab y vuelvo a presionar Tab y después me dice email, Tab, y después me dice dirección 2, Tab, y después me dice zip code, Tab, y después me dice apellido, Tab, y después me dice dirección 1, Tab, y después me dice inicial. No es accesible. ¿Por qué? Porque probablemente eso se hizo en una tabla y el lector de pantalla me lo está leyendo en una secuencia, mientras la tabla se supone que el que lo ve lo va a llenar de izquierda a derecha. Pues como no todas las personas acceden a la información de la misma manera, ese formulario está hecho accesible para el que lo acceda con un mouse y vaya marcando visualmente los diferentes campos, pero el que lo accede con un lector de pantalla ya les resulta inaccesible. Por eso que utilice, pues eso es la operabilidad, que me resulte operable. Yo como persona ciega, que lo voy a acceder con el teclado, no con un mouse, pueda entonces llenar el formulario. La tercera área es entendible. Al hacer entendible, nosotros esos documentos debemos, por ejemplo, el título, ponerlos en encabezado, en headings, utilizar párrafos. Si vamos a poner una lista, pues utilizar bullets, ¿verdad? Para organizar esa lista. O sea, que esa información se pueda organizar para que yo pueda navegarla con mi lector de pantalla en una secuencia que siga una estructura, al igual que el lenguaje que utilizamos. Si nosotros estamos hablando, un ejemplo que yo le doy, ahora yo le estoy hablando de unas guías de accesibilidad. Pero yo, como les menciono ahorita, como es un público general, yo se lo estoy hablando en un lenguaje sencillo, fácil de entender. Usted imagínese que yo estuviera diciendo, bueno, la guía de accesibilidad 1.1 de la W3, de la WCAG 2.1 dice que toda imagen tiene que ser descrita. Si nosotros utilizamos HTML5, vamos a utilizar el código menor que espacio SRC es igual entre comillitas la dirección, luego espacio ALT es igual y la descripción, ALT es el atributo. Entonces, yo complico y no todo el mundo me va a entender. Entonces, es importante que nosotros utilicemos el lenguaje de acuerdo al contexto, ¿verdad? De nuestro material y nuestros diferentes cursos. Y eso es hacer entendible. También eso ayuda grandemente, en términos generales, a estudiantes con problemas específicos del aprendizaje y también estudiantes con autismo que requieren seguir una secuencia y poder que comprenda esa información. Y el último, la última área es el área de ser robusto. O sea, ese documento que yo hago, esa información digital, tiene que ser capaz de representarse por cualquier tecnología. Nosotros no sabemos qué tecnología tienen nuestros estudiantes en sus casas. Y si yo envío un documento, no hace muchos años atrás, yo todavía me acuerdo, cuando tú entrabas a una página de internet y te decía, esta página está hecha para que se vea con Internet Explorer. Por lo tanto, si tú no tenías Internet Explorer, no podías accederla. Fíjate cómo la tecnología lo que está haciendo es segregando en ese caso. Nosotros queremos todo lo contrario.
promover la inclusión. Y ese documento que usted envía, pues yo lo puedo acceder desde un celular, desde una pantalla de una tableta, desde una computadora con Windows, desde una computadora con Mac. Y eso es el promover el que esa información sea robusta. Paso de diapositiva 7, cómo hacer documentos electrónicos accesibles. Las 11:37 de la mañana. Muy bien, vamos entonces le voy a dar un ejemplo ahora y le voy a dar, primero le voy a decir los puntos básicos de lo que le acabo de explicar y lo vamos a hacerle un ejemplo. ¿Cuáles serían los puntos básicos? Bueno, ¿Cómo hacer documentos en blanco? para hacer un documento en Word, en PDF o en PowerPoint accesible, describir todas las imágenes en texto. Yo le voy a dar ese ejemplo próximamente, pero todas tienen que estar descritas. Que ya le dije que esa es la uno de más alta calidad. Eso es perceptible. La estructura. Utiliza el encabezado, le voy a dar un ejemplo ahora. Utilizar, por ejemplo, si es un documento en Word, por lo menos 12 puntos. Utiliza una letra Arial, que son de la familia sans serif, que es una letra sólida. No utilices Times New Romans. Times New Romans, para un estudiante, por ejemplo, con baja visión, cuando él utiliza magnificación, una R mayúscula y una B mayúscula de bueno, se le confunden los rabitos. Así que una letra sólida. Si es una presentación de PowerPoint, por lo menos 18 puntos. Los formularios, ya les aconsejo. Trate siempre de usar Google Form o algún servicio que me lo haga en HTML, en el web. El idioma, esto es extremadamente importante y se lo voy a mostrar ahora, que voy a pasar a la parte final de mi presentación con la demostración. Usted cuando haga su documento en Word o en PowerPoint, usted tiene que verificar que la configuración de su teclado, la distribución de su teclado lo tenga en español. Porque cuando usted graba ese documento genera unos metadatos y el lector de pantalla va a empezar a leer basado en esa información. Así que eso es importante. Yo le voy a dar esa demostración ahora. Y cada vez que usted vaya a crear un documento PDF, usted lo crea desde Word o lo creó desde PowerPoint, después que haga su documento accesible, ¿verdad? Él lleva la accesibilidad a PDF. Pero nunca, por ejemplo, una cosa que usted nunca debe hacer, si usted va a hacer un prontuario de su curso y se lo va a distribuir a sus estudiantes y se lo quiere distribuir en PDF, usted lo hace en Word. Y en Word va y lo guarda como PDF y se lo distribuye, se lo envía a su estudiante. Y así lo hace accesible. Ahora, no lo haga en Word, vaya y le diga a la secretaria, porque hay profesores que lo hacen, que lo impriman, le saca una foto con el celular y se lo envía como foto, porque eso es una imagen y no es accesible. El documento PDF, para que sea accesible, tiene que venir de Word, tiene que venir de un medio donde yo lo convertí primero accesible, siguiendo unas guías sencillas y básicas, para que él mantenga ese nivel de accesibilidad. Y luego siempre antes de enviarlo, preguntarlo, oye, ¿realmente seguí las consideraciones para que sea accesible? Muy bien, pues entonces yo le voy a dar un ejemplo. Vamos a hacer un documento PDF accesible. Yo lo voy a hacer, estoy utilizando Windows, le voy a dar ahora la tecla digo las teclas siempre en voz alta porque no uso un mouse, la tecla de Windows y la M para minimizar. Y llega al escritorio, lo que está hablándole es mi lector de pantalla, le voy a dar la tecla de Windows para ir a la Start y voy a escribir Word y le voy a dar Enter. Y ahí él me sale que si quiero usar una plantilla y le voy a dar Enter para decirle, es que como una persona ciega lo está haciendo, ¿verdad? Con un lector de pantalla no visual y el lector de pantalla y el teclado, la persona que usa mouse simplemente con eso le voy a dar Enter para que me dé un documento en blanco. Documento en blanco. Y ahí tengo el documento en blanco. Voy a hacer otra cosa. Voy a ponerle la voz
NVDA menú. Preferencias menú B. para que sea una voz más natural, porque esta es la voz que yo utilizo, que en asistencia tecnológica, ¿verdad? Cada usuario utiliza la voz que mejor le resulta. Yo uso una voz mecánica y probablemente muy rápida, pero es la que yo ya entiendo. Pero vamos entonces a utilizar Opciones O. le voy a poner una voz natural, como las que tienen los celulares. Diccionarios de la menú D. Opciones O. Opciones de NVDA general. Configuración Estoy normal, diálogo, en mi teoría, lector de general, pantalla. Voz 225. Voz página de propiedades. Sintetizador anotación. Sintetizador edición solo lectura multilínea cambiar. Botón dar espacio. Seleccionar sintetizador diálogo. Sintetizador cuadro combinado de urgente contra Microsoft Edge versión 4. Microsoft Edge versión 5. Voz de Windows Core. Dispositivo de salida de audio. Cuadro combinado asignados. Modo de activación de audio. Cuadro con aceptar botón. Esto. Opciones de NVDA, voz. Y esa es una voz de más normal, alta calidad. Diálogo, cambiar, voz, velocidad, alzado, tono, volumen, cambio automático, nivel de confiar en el idioma, incluir porcentaje, decir pitar para utilizar aceptar espacio, document 1 Word, documento en blanco. Y ahí me dice documento en blanco. Todo eso me lo estaba diciendo ahorita, pero probablemente ustedes no lo entendían porque la voz que yo tengo pues, es una voz, ¿verdad?, que era más rápida. Pero ahora lo tenemos una voz que todo el mundo me puede seguir. Vamos a hacer un documento. Y vamos a hacer un documento. Vamos a suponer que yo quiero hacer un documento que hable del coquí. Pues vamos a poner el espacio C O Q U I. Coquí. El coquí. Retorno de carro. Entonces, ese es el título de mi documento, el coquí. Por lo tanto, yo le dije que una de las guías de accesibilidad me dice que yo tengo que usar los headings, los encabezados. Página 1. El coquí. Entonces, yo voy ahora a, déjame... Spanish, México, Latin American. Ya le Documento puse... página 1. Ya le puse... Ok, déjame ponerle el teclado en español, lo que le había dicho ahorita. NVDA, opciones. O. Opciones de NVDA, general. Configuración, voz 2 de 25. Voz cambiar, voz, velocidad, alzado, tono, volumen, cambio automático de idioma, espacio. Sin marcar. Document 1, el coquí. Ahí estoy, el coquí. Yo lo voy a seleccionar. El coquí seleccionado. Y entonces usted le va a dar al botón derecho del mouse. En mi caso yo le doy Shift y F10. Remove the selection and put it Y me voy a mover so you can paste it somewhere else. a Paragraph. Copy put paste options. Font. Paragraph. Y en Paragraph abro esa ventana. Paragraph diálogo general indentadas change passing. El alignment. Primero me habla del alignment, ¿verdad? Que es a mano izquierda. Y me voy a mover al segundo. Le doy un tap en mi caso. Outline level. Outline level. Y ahí le voy a poner, me muevo. Le doy la barra espaciadora. Espacio. Outline level. Cuadro combinado. Level 1. Level 1. Porque el título debe de ser el encabezado de nivel 1, que es el titular más grande. Le doy Enter. Retorno de carro. Document 1 Word. Documento seleccionado el coquí. Y ya el coquí es un nivel de encabezado 1. Y estoy cumpliendo con la guía de accesibilidad que me dice que sea perceptible. Vamos a suponer que yo quisiera ponerle un subtitular y pusiera de Puerto Rico al mundo. P-U-E-R-T-O, Puerto, R-I-O, Rico, L-A-L-E-U-E-O, mundo. Y hacemos lo mismo. De página 1 de Puerto Rico al mundo. Lo seleccioné, Shift F10, me muevo a Paragraph. Paste option. Font. Paragraph. Me vuelve a abrir la ventana de opciones. Me muevo Outline Level. Pero ahora le voy a poner que es un Level 2, nivel 2, porque es un subtitular. Espacio. Outline Level. Cuadro combinado. Level 2. Level 2. Retorno de y le doy 2 veces Enter, un Enter para aceptar y otro para llegar al documento. Documento en blanco. Así que ya tenemos el coquí que es mi primer titular 1. Página 1 de Puerto Rico. Y de Puerto Rico al mundo. De Puerto Rico en blanco. Página 1 de Puerto Rico. Bueno, borré el coquí ahí. En blanco. Vamos otra vez. E, L, L, C, O, Q, U, I. Abrir llave. In. Spanish, Puerto Rico, United States, abrir llave.
Retorno de I. U. Después, el coquí. El coquí seleccionado. Qtrimu, capi, paste opción. Bueno, otra vez encabezado 1. Expand barra, font. Paragraph. Paragraph diálogo general indentations, outline level. Cuadro combinado level 2 alt mazo. Outline level. Cuadro combinado. Level 1. Retorno de carro. Retorno de... Level 2. Level 1. Retorno de carro. Document 1. Página coquí. De Puerto Rico al mundo. En blanco. Ya tengo el coquí de Puerto Rico al mundo, encabezado 1 y encabezado 2. Esta es la diferencia de simplemente tú escribirlo y darle enter a tú marcarlo como encabezado. Luego vamos entonces a integrar una imagen. 11:47 a... Vamos a integrar una imagen. Para integrar una imagen entonces yo voy a ir a presionar la tecla de Alt. Ribbon tabs, lista de pestañas expandido. Home pestaña Me voy a seleccionado mover alt. con flecha a la H2, derecha Insert pestaña hasta llegar a seleccionado Insert, alt. flecha N hacia abajo. Insert agrupación. País agrupación. Me dice si quiero integrar Cover unos page templates. contraído, No, yo flecha a la documento derecha. y Tables agrupación. Tablas, Table no. Illustrations agrupación. Ilustraciones, eso es lo que quiero. Le doy a Enter. Insert picture from agrupación. This Me device. dice, ¿desde dónde lo quieres Insert integrar? Yo le pictures digo, from desde aquí, computer desde or este from device. computer. Enter. Document 1 Word. Ahora me va a salir una ventanita donde yo puedo escoger la imagen, un browse. Insert picture diálogo Gilename. Yo me voy a mover Gilename. con Cuadro Shift y combinado. Tab. Items view list. Camera roll insert. Subpic. Screens chat. Coqui.jpg. El coquí, yo tengo una foto del coquí, le voy a dar Enter. Document 1 Word. Layout options. Text wrapping and positioning. Available. Documento. Afrogona Leaf Description Automatically Generated gráfico seleccionado. Afrogona Leaf Description Automatically Generated. Y ahí me integró la imagen. Entonces fíjense cómo ya las versiones nuevas de Word automáticamente le integran una descripción por inteligencia artificial. Ahí me dice a picture of a frog. Pero eso no es lo que yo quiero y realmente no es lo que es, porque es un coquí, no es un sapo. Entonces, así que siempre debemos nosotros describir la imagen para presentar exactamente qué es lo que nosotros queremos. Para eso entonces lo que nosotros vamos a hacer es presionar otra vez el botón derecho del mouse encima. Clic derecho. Context menú. Cut remove the copy put. Paste options 4. Edit picture no disponible. Change picture con. Bring to front botón. Send to back botón. Link contraír. Save as picture. Insert caption. Wrap text con. Edit alt text. Edit alt Show text. automatic Le images. damos Enter. Document 1 Word. Barra de herramientas. Description edición multilínea Afrogona Leaf. Panel. Y ahí me salió la descripción que generó esto puede estar o vacío o la que generó por inteligencia artificial. Select. Lo seleccionas, control A, lo borro y le pongo F O T O foto del S C O Q U I. le doy escape Coquí. Documento. Foto del coquí gráfico seleccionado. Foto del coquí. y escucharon ahora cómo el lector de pantalla me dijo gráfico foto del coquí. Por lo tanto, lo En hice blanco. accesible. Fuera Y de ahí- gráfico en blanco. Y ahí En usted blanco. pudiera, por ejemplo, si Retorno de usted carro. quisiera integrar información, puedo decir M me gusta S C R escuchar A R cantar. cantar El al al coquí coquí. en 2 puntos. Y Retorno luego de usted carro. va a hacer una lista, 1, 2, 3, 4, 5. Asterisco. Y puede poner Espacio. patio, Patio.
Y puede poner bosque, bosque. puede Retorno poner grama. grama. Retorno de carro. Lo importante es Retorno de carro. que esa información la hice en una lista en bullets. Y fíjate cómo me hace una secuencia. Y luego yo puedo poner un enlace y puedo poner toda la otra información que quiera. Pero vamos a guardar esto ahora como PDF, que es la parte final para que ustedes vean cómo queda accesible. Le voy a dar entonces Alt. Ribbon Tabs, lista de pestañas Me expandido. muevo hacia la izquierda, a File. File Tab, botón Y Alt. le voy a ir a F1 Save de 12. As. File lista. New Alt. Open Alt. Info Sabe Alt. Sabe as Alt. Save As, le doy Enter. Recent pestaña seleccionado Recent Alt. F, A y 1. Y me dice, ¿dónde lo quiere guardar? Retorno de carro. Recent Folders lista. Veterano Glory Folder. Y lo grabo en cualquier folder en Glory. particular. Items lista. 1 Legal Framework Folder. Last Modified. Borrador del escrito. Borrador estudio individualizado. Documento en blanco. Página 1 viñeta grama. Déjame ponerlo otra vez, guardarlo. Ribbon Tabs list. File tab. File lista. New Alt. F. E. Info A. Sabe Alt. Sabe as Alt. Recent pestaña seleccionado Recent Alt. OneDrive University of Sites University of OneDrive personal tiflomanolo@outlook.com pestaña torno de carro. Pica folder agrupación. OneDrive personal botón C. Users tiflo OneDrive Alt. Retorno de carro. Estoy guardando donde lo quiero seleccionar para entonces guardarlo. Me lo pone un poquito más lento porque la velocidad está más lenta como PDF. Sabeas. Items View lista. Aplicaciones sin seleccionar 1 de 10. Espacio. Selección. Retorno de carro. Items View lista. Freshpaint sin selección. Name botón divisor contraído sorted. Ascending. File Name. Cuadro combinado contraído. Edición Alt más N seleccionado el coqui.docs. Ahí el file name, el coqui.docs. Le muevo a Enter para el type. Sabeas Type. Cuadro combinado. Y ahí me voy a mover a PDF. Asterisco.do. Expandido. Sabeas Type. Lista. Word Macro Enabled. Word 90. Word Template. Word Macro Enabled. Word 90 y PDF. PDF es el que queremos. Retorno de carro. Sabeas diálogo. Y ahora voy a Save. Metadata. Application Control Options. Open File App. Barra de herramientas. Tools barra de. Sabe botón Alt. Y ahí le di Save. Document 1 Word. Documento página 1 viñeta grama. Y guardé ese documento como PDF. El coqui.pdf Adobe Acrobat Reader. Y me lo está abriendo el Adobe Acrobat Reader. Panel. Encabezado. Y ahora vamos a revisarlo. 1150. Vamos a ver cómo el lector cómo la persona ciega, el profesor hizo el documento y lo envió en PDF a todo el mundo. Vamos a ver cómo el estudiante ciego cuando abrió el correo electrónico le sale. Vamos a lo primero que me sale. Encabezado nivel 1 el coqui. Encabezado de nivel 1 el coqui. Como el lector de pantalla me dice, es el titular, por eso lo importante de hacerlo. Me muevo con flecha abajo. Encabezado nivel 2 de Puerto Rico al mundo. Encabezado de nivel 2, el subtitular de Puerto Rico al mundo. Me muevo con flecha abajo. En blanco. Gráfico foto del coqui. Gráfico, foto del coqui. Si usted no lo hubiese descrito, me hubiese dicho gráfico. Y yo no tenía manera de saber que era la foto del coqui. Y me muevo con flecha abajo. Me gusta escuchar cantar al coqui en. Hay un texto y luego Lista con 3 elementos viñeta patio. el lector me dice, hay una lista con 3 elementos. Viñeta patio, Viñeta bosque. viñeta bosque, Viñeta grama. viñeta grama. Así que ustedes pueden ver lo importante de nosotros. Aplicar guías e hicimos que esta información fuera perceptible con la imagen, que fuera
operable, fíjate cómo me estoy moviendo con el teclado, sin ningún tipo de problema con la secuencia, entendible, encabezado 1, encabezado 2, y robusto, porque este documento PDF se puede ver desde cualquier tecnología y va a llevar los elementos de accesibilidad. Voy entonces a finalizar mi presentación. 11:57 AM. Estamos perfectamente. Voy a ir a la presentación nuevamente de PowerPoint para darle las direcciones de referencia. Document 1 Word, fila 1, columna 2. PowerPoint slideshow. Paso de diapositiva 7. Cómo hacer documentos electrónicos accesibles. Así que me voy a mover. Paso de diapositiva 8. Asistencia tecnológica. Finalizando, vemos entonces la parte de la asistencia tecnológica, que es la tercera puntita, ¿verdad?, del triángulo que les mencioné. Lo importante es que nuestros estudiantes dominen las destrezas tecnológicas. Para eso, pues, nuestros estudiantes universitarios, pues tienen organizaciones como Rehabilitación Vocacional que los puede apoyar en ese adiestramiento, la Universidad de Puerto Rico, en nuestro caso, la Facultad de Educación, en el Centro de Asistencia Tecnológica Inclusivo, CATI, donde trabajo, también apoyamos en esas áreas, o también hay organizaciones estudiantiles o organizaciones de personas ciegas que pueden apoyar a ese estudiante ciego a tener esas destrezas tecnológicas. Paso de diapositiva 9. Usabilidad. Y eso es lo que es la usabilidad. Al final y al cabo, la información tiene que ser accesible, pero tiene que ser usable. La persona ciega tiene que ser capaz de que ese documento ya accesible y yo, con las destrezas que tengo, poder tener igualdad de acceso. Paso de diapositiva 10. Referencias. Y ahí tenemos la referencia. Les exhorto que visiten la primera en particular, que es un comité que desarrollamos a consecuencia de todo esto. Lo desarrolló la Facultad de Educación, la decana, que se llama el Comité de Tecnología de la Facultad de Educación, COTEC. Si vas a la página de la Universidad de Puerto Rico, vas a la Facultad de Educación, buscas el enlace de COTEC, y ahí yo tengo informaciones de cómo hacer documentos accesibles, tengo escritos sobre la legislación de dominios PISA, cómo hacer presentaciones en PowerPoint, PDF accesible. Ahí tenemos todas esas referencias. Yo finalizo mi presentación en el día de hoy. Agradezco a todos ustedes el que hayan asistido. Espero que la información les haya resultado interesante y sobre todo de utilidad, y siempre estoy a sus órdenes para apoyar el que cuando desarrollemos información, documentos y contenidos digitales sean accesibles a todos nuestros estudiantes. Muy buenos días y gracias por participar. Queremos agradecerle al doctor José Manolo Álvarez por su conferencia titulada Diversidad e Inclusión en los cursos en línea para el estudiante ciego. En el foro o el chat le hemos colocado un enlace para poder dirigir las preguntas a el doctor Álvarez. Están invitados a acceder al enlace y se le van a estar haciendo llegar las preguntas al profesor para que oportunamente las pueda responder. Así que ahora procede despedirnos, un breve receso hasta las 2 de la tarde, que continuaremos los trabajos. Muchas gracias a todos.